Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Les habla aquí Walkstar. Hoy voy a hacer la introducción de una serie de videos que voy a realizar. El primer video se va a tratar, que es este video, se va a tratar de la revisión de estas partes que les mencioné, el mantenimiento que se le va a dar. Y lo primero que haremos será revisar la caja de fusibles que está aquí adelante. Aquí se encuentran los fusibles del 4x4 y ahorita los vamos a revisar. Para esto vamos a levantar esta parte y la jalamos hacia arriba. Algo muy importante que se me pasó comentarles es que esta parte, este punto se debe de hacer con la moto apagada, sin switch, sin nada, para poder revisar lo que es la caja de fusibles, para que no tengan ningún problema o vayan a hacer un corto. Y así vamos a poder ver mejor nuestra caja de fusibles. Y pues aquí marca pues los fusibles, algunos de los fusibles principales, y el que nosotros estamos buscando es este, que es el del winch, el 2-wheel drive y 4-wheel drive. Este es el que nos interesa. Aquí también podemos checar nuestro anticongelante, si es que no sabían. Y para destapar esta parte vamos a tener que presionar aquí adelante y aquí abajo para poder liberarlos. Como pueden observar, este es el que nos interesa, es de 5 amperes, vendría siendo este. Y aquí está nuestra herramienta para quitar los fusibles. Y para revisarlo, como pueden observar, aquí tiene un alambre o un alambrito, que este, si estuviera dañado, estaría roto por dentro. No se alcanzan a apreciar este alambre que está en medio. Si estuviera dañado, estuviera roto de aquí. En dado caso de que el de ustedes esté roto, pueden en esta parte, en esta cajita, en esta tapa, al revés vienen más fusibles que vienen de 10, de 15, de 10 y de 30, y los de aquí abajo son de 5. Nada más que yo los cambié, pero son de color café y son de 5 amperes. Y lo único que tendrían que hacer es tomar uno de los nuevos, una disculpa por la forma de la cámara, como lo estoy manejando, y lo metemos aquí y listo. Eso sería todo, y probaríamos nuestra moto. La encenderíamos y pues vamos a encender para que no haya ningún problema aquí. Y vamos a mover hacia el 4x4. Y como pueden observar, sigue sin funcionar. Si esto no les funciona, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir hacia el siguiente paso para ver si el problema está en nuestro switch o el problema llega a estar en nuestro actuador. Para revisar el siguiente paso, que vendría siendo nuestro switch del actuador del 4x4, o de nuestro switch del 4x4,
Vamos a utilizar dos cosas. Bueno, ustedes pueden, si tienen un multímetro, pueden utilizar un multímetro o pueden usar también un probador de corriente. Cualquiera de los dos que ustedes tengan es suficiente. Yo les voy a mostrar las dos formas de cómo checarlo y ahorita les muestro cada uno. Vamos a empezar con el probador de corriente y luego el multímetro. Bueno, para hacer este paso lo que tendremos que hacer es levantar nuestro asiento. Aquí tiene el seguro y lo retiramos. Y ahora sí, aquí vamos a conectar nuestras pinzas. El rojo va a ser el positivo, el negro va a ser hacia el puerto negativo. Una vez que ya hayamos conectado nuestras pinzas a los puertos de la batería, nos aseguramos que están bien conectadas y procedemos a darle switch a nuestra moto o encenderla, y vamos a revisar que el switch del 4x4 esté en la parte de arriba para que vean los valores que arroja nuestro switch. Sí, porque si está abajo va a mandar otros valores. Lo dejamos en la tracción sencilla. Nosotros retiramos el arnés de esta manera, presionando aquí, y lo único que hacemos es darle vuelta. Como pueden observar, esta punta o la primer lámina que vamos a checar es está pues arriba, la segunda está mucho más abajo, y la tercera está pegada a la segunda. Si ven, están más cerca la segunda y la tercera que la primera. Bueno, lo que haremos es, con nuestro probador de corriente, vamos a tocar primero la de hasta arriba. Esa va a ser nuestra número 1, nuestra número 2, nuestra lámina número 2 y nuestra laminita número 3. Y como pueden observar, en nuestra lámina número 1 nos está encendiendo la luz verde, que cuando enciende la luz verde significa que tiene señal de tierra o es tierra. Vamos a pasar a la segunda. Y como pueden observar, nos está mandando una señal de voltaje, y aquí es donde vamos a tener la señal de voltaje. Y vamos a pasar a la tercera lámina, y en nuestra tercera lámina no nos arroja ninguna señal, ya que esta va a cambiar conforme cambiemos la posición de nuestro switch. Y esto vendría siendo nuestra primer chequeo de la señal. Ahora probaremos nuestra función de 4x4, y nuevamente volvemos a poner la punta en la primera, la segunda y la tercera para ver dónde está ubicado nuestras señales. Como pueden observar, está en la posición número 1 o la lámina número 1, y ahora ya ha cambiado. Ahora es aquí donde nos marca la señal. Cuando ya cambiamos el switch a modo 4x4, ya cambia también la forma en la que nosotros recibimos la señal en el arnés. Ahora nuestra posición número 1 nos envía la señal de voltaje, que vendría siendo pues alrededor de 12 volts o la cantidad de voltaje de su batería. En la posición número 2, esperen un momento, en la posición número 2
ahora no nos marca ninguna señal. Y en la posición número 3, que viene siendo la de este abajo, ahora aquí nos manda la señal de tierra. Esto significa que nuestro arnés está funcionando correctamente, ya que estamos recibiendo la señal de tierra, tanto la de voltaje está en rojo, la verde es la de tierra, la de rojo es el de voltaje, y lo está mandando tanto en nuestra función de 4x4 como en la tracción sencilla. Nos está mandando correctamente el voltaje o la señal. Esto es una forma de cómo checarlo mediante nuestro probador de corriente. En dado caso de que no les marque ninguna señal, pueden utilizar un limpiador de contactos eléctricos para ponerle en esta parte donde están nuestras láminas y esperar unos 5 o 10 minutos a que se limpien. En dado caso de que estén algo sucios o tengan humedad o lodo, hacen esto. Así como también les dejo el resultado de ambas señales, tanto de probador de corriente como las del multímetro. Y aquí pueden observar que no importa cuál de las dos funciones hagan o dos pruebas hagan, ya sea con el multímetro o con el probador de corriente, las señales están ubicadas en los mismos lugares, ya sea en two-wheel drive o four-wheel drive. Si ven, las señales que son verdes vienen siendo las tierras y la señal que está en rojo vienen siendo los voltajes. Como les digo, revisen muy bien a la hora de hacer su prueba, ya sea por el método del multímetro o por el método del probador de corriente, que estén recibiendo las dos señales en cualquiera de las dos pruebas, ya que si no reciben una señal, alguna de las dos señales o ambas señales en su arnés, quiere decir que o puede estar dañado el arnés, un cable esté roto, o también que su switch esté ya dañado. Si no se sienten muy confiables al hacer esta prueba, vayan con un eléctrico de su confianza para que les explique y les identifique si en verdad es el cable o el switch. Y bien, ahora vamos a ir al tercer paso. Este es uno de los más importantes porque generalmente en el paso número 2, y que es la revisión del arnés, del switch y del arnés, es donde se encuentran los problemas. Primero vamos a limpiarlo con el arnés. Si ven que tienen mucha corrosión, déjenlo así remojado por varios minutos y pues se seca, creo que más o menos en 5 o 10 minutos. Y si ven que tienen mucho problema aquí, vuelven a aplicar nuevamente, no hay ningún problema. Vamos a dejar esto por aquí y ahora sí vamos a aplicar el mismo producto, el limpiador de contactos. Lo vamos a aplicar hacia nuestro actuador. Aplicamos suficiente y esperamos a que se seque. Como les digo, pueden hacerlo 2 o 3 veces dependiendo si está muy zarroso sus terminales o sus puntas del actuador, y esperamos igualmente a que termine de secar.
Vamos a aplicarle un poco de la grasa que les había comentado. En este caso viene siendo grasa para terminales de batería, y para esto vamos a aplicarle lo suficiente y vamos a presionar para que se meta un poco la grasa. Y como pueden observar, ya ha quedado completamente cubierta nuestro arnés, y lo único que tendremos que hacer es conectarlo y ahora sí probar nuevamente que funcione nuestro actuador. Después de haber realizado todos estos pasos, vamos a probar. Como ya escucharon, ya se metió hasta el fondo. Escucho un clic y ahora vamos a encender y a probar nuestro actuador. Y ahorita está en la tracción sencilla y la ponemos en el 4x4 y como ven no está funcionando. Esto nos indica que el problema está en el actuador. Una vez que hayan realizado todos estos pasos que les mostré y no les marque o no les active el 4x4, de hecho a la hora de activarlo hace un sonido el actuador que está siendo activado, pero si no lo hace o si no les activa aquí el 4x4, quiere decir que el problema está en su actuador. También voy a hacer la segunda parte de este video, pero para las personas que realicen una solicitud para que les arregle su actuador. Voy a dejar una segunda parte para que tengan en cuenta cómo hacer después de que les llegue el producto o su actuador reparado. Y este video lo voy a terminar aquí. Pero antes de terminar este video, vamos a probar el actuador. Una vez que ya les haya llegado el actuador reparado y ya lo hayan instalado correctamente como les acabo de mostrar, vamos a hacer la prueba. Lo conectamos correctamente y que esté bien puesto. Van a escuchar un clic. Y una vez que ya esté bien puesto, nos vamos a encender nuestra cuatrimoto. Vamos en el switch para que encienda. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es presionar ahora sí que el switch hacia el 4x4, y en el actuador van a escuchar un sonido que está funcionando correctamente. Para esto presionamos el actuador y escuchamos. No sé si alcanzaron a escuchar ese sonido que hizo. Y nos va a indicar aquí, como les dije, que está activado ya el 4x4, ya está ahora sí funcionando. Este símbolo que está aquí justamente es el del 4x4, y esto nos indica que está ahora sí que nuestro actuador funcionando y que ya está en modo 4x4. Bueno, y esta es la prueba que así funciona una vez que esté reparado el actuador 4x4. Solamente se los quería mostrar. Como les comento, voy a dejar en la descripción del video la forma en cómo se pueden contactar conmigo, ya sea dejando un teléfono celular o vía WhatsApp.
Todavía no sé el método en el cual voy a dejarles para comunicarme con ustedes, o voy a crear una página de Facebook. Y lo que sí tendrán que hacer es ponerme su nombre completo. Primero, su nombre completo. Segundo, su dirección completa, a dónde viven o a dónde quieren que llegue el pedido o el actuador. Em, tercer, Tercera cosa es su número celular o telefónico al cual pueda comunicarme con ustedes para tener un trato más personal. Eh, en dado caso de que, esto sería para solicitar la reparación, y también meter el actuador en una bolsa, para que no se pierda ninguna pieza. Por eso les recomiendo que no las destapen. Estas serían las dos opciones, una la reparación y otra pues sería comprar el actuador nuevo. Nada más que los actuadores nuevos obviamente saldrían mucho más caros que la reparación. Pero bueno, y esto es lo que les quería comentar. Ahora sí vamos a terminar el video. Cualquier duda o comentario déjenmelo en la caja de comentarios. Y si necesitan la reparación, em, voy a dejarles el contacto en la descripción. Y si también obviamente desean la reparación, pueden checar el siguiente video que voy a dejar al final de este video, o em, en la descripción igualmente, para que vean la segunda parte, y eso les va a ayudar a desarmar toda la cuatrimoto y retirar correctamente el actuador, así como también instalarlo. Bueno, pues eso es todo por ahora y los veo en el siguiente video. Hasta la próxima.